Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y vamos a hablar del análisis conjunto de los indicadores CP y CPK con los indicadores PP y PPK, con sus valores intermedios CPI, CPS y PPI, PPS. Es decir, vamos a hablar de análisis de capacidad de proceso. Un análisis de capacidad de proceso idóneo, completo, no puede hacerse solo con los indicadores CP y CPK. Hay que involucrar también a los indicadores PP y PPK. Los valores o indicadores que empiezan por la letra C se llaman indicadores de corto plazo. Los que empiezan por la letra P se llaman indicadores de largo plazo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre el corto y el largo plazo? Pues que cada uno de ellos es calculado con desviación estándar diferente. Los de corto plazo son calculados con una desviación estándar que se llama de corto plazo y los de largo plazo con una desviación estándar de largo plazo. ¿Cómo se calculan? Pues ustedes ven que siempre que se recogen los datos de las muestras para hacer análisis de capacidad de proceso, pues esas muestras son recolectadas en subgrupos racionales a través del tiempo. 5 unidades cada 15 minutos, 5 unidades cada media hora, 10 unidades cada hora y así sucesivamente. Los datos se recogen a través del tiempo y no tanto por calcular la capacidad, sino por calcular la estabilidad. Deben saber ustedes que cualquier diferencia importante entre la desviación estándar de corto plazo y la de largo plazo será un indicador de falta de estabilidad del proceso. Y siempre será la de largo plazo la que va a ser más grande que la de corto plazo. Y entonces estas diferencias entre estas variaciones de corto y de largo plazo van a ocasionar diferencias entre los indicadores que empiezan por la C y los indicadores que empiezan por la P. ¿Ok? Y lógicamente los indicadores que empiezan por la P tendrán un valor menor que indica menos capacidad. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Miren, si esta desviación estándar de corto y de largo plazo fuesen la misma, vamos a colocar la más grande, miren que todos los indicadores de la C son iguales a los indicadores de la P. Pero cuando hay diferencia, entonces ya los indicadores de la P son más pequeños que los de la C. Lo mismo si los pusiéramos todos en 1,5. Todos estarían igualados, tanto los de la C como los de la P, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Qué puede llegar a suceder? Que estos indicadores, por ejemplo, también se pueden ver afectados por otra característica importante que se llama el centramiento. Si mi proceso deja de estar centrado, miren aquí, voy a ponerlo en 553 y van a notar aquí que la curva se mueve. Mi proceso deja de estar centrado. Noten que ya la pérdida de valor está respecto del CP hacia el CPK. Miren que estábamos, voy a devolverlo aquí, estábamos en 1,78, ¿cierto? Ambos eran 1,78 aquí y ambos eran 0,94. Pero cuando el proceso perdió el centramiento, ya el 1,78 se volvió 1,11 y el 0,94 se volvió 0,58. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes siempre deben esperar que el máximo valor de capacidad posible, sea bueno, regular o malo, va a ser el CP. Y el más pequeño posible va a ser el PPK.
Entonces lo que uno siempre tiene que analizar en una capacidad de proceso es, bueno, ¿dónde es que se pierde la capacidad de proceso? Porque este primer valor y más alto es como lo mejor que es capaz de dar nuestro proceso. Lo llamaríamos la capacidad potencial, acorde a los recursos que brinda la empresa, la maquinaria, la tecnología, la calidad de las materias primas, de los procedimientos, el entrenamiento de los operadores. Esto es lo mejor que puede dar el proceso. Pero va perdiendo valor, es lo que sucede regularmente. ¿Por qué causas pierde valor? Entonces miren, todo lo que se pierde, todo lo que se pierde de izquierda a derecha, es decir, del corto plazo al largo plazo, se pierde por problemas de estabilidad. ¿Por qué el CP es 1.78 y por qué el PP bajó a 0.94? Por problemas de estabilidad. Porque es que la variación, tenemos una variación en el corto plazo, pero no somos capaces de sostenerla y en el largo plazo se incrementa. Y todo lo que se pierda de arriba hacia abajo, del CP al CPK o del PP al PPK, se pierde por problemas de centramiento. Miren que aquí están iguales los valores porque el proceso está centrado. El promedio es igual al target. Pero si yo lo hago descentrar, lo voy a poner en 553, ya miren que lo que era CP 1.78 se volvió 1.11 y lo que era PP 0.94 se volvió 0.58 por problemas de centramiento. Aquí se descentró hacia el límite superior, por eso el CPS y el PPS son menores que el CPI y el PPI respectivamente. Si yo lo volviera a centrar, ahí iría, solamente hay pérdidas de izquierda a derecha, pero no hay de arriba a abajo, porque el proceso sí está centrado, pero tiene problemas de estabilidad. Si yo lo hiciera perfectamente estable, pues mira que estable y centrado, todos los indicadores son iguales. Y en este caso, la capacidad es muy buena, 1.78, se requiere 1.33 porque la variación es pequeña. Pero él pudiera ser estable y centrado, pero tener una capacidad muy baja. ¿Por qué? Porque la variación, aunque es estable, se conserva en el tiempo, es muy alta. Entonces vamos a mirar algunos casos particulares. Vamos a encontrar el caso y lo vamos a analizar. Caso 1. Entonces miren lo que vemos. 1.78 es la capacidad potencial, es muy buena, pero terminamos en lo real, que es el PPK en 0.58. ¿Cuál es el problema? Hay una pérdida de izquierda a derecha, hay una gran diferencia entre el corto y el largo plazo. ¿Por qué? Por problemas de estabilidad. ¿Cómo se arregla eso? Básicamente aplicando cartas de control. Pero también hay otra pérdida importante de arriba hacia abajo. ¿Y esto por qué se da? Por problemas de centramiento. Tiene dos problemas básicos este proceso: inestabilidad y falta de centramiento. O sea, termina teniendo una variación muy alta porque inicialmente en el corto plazo tiene una buena variación, pero no es capaz de conservarla. Vamos a otro caso. Miren aquí, miren aquí. Hay una pérdida de izquierda a derecha. El proceso tiene problemas de estabilidad, pero de arriba hacia abajo, digamos que la pérdida es muy pequeña, es poco significativa. O sea que el problema de centramiento, a pesar de que no está perfectamente centrado, pudiera despreciar ese problema de centramiento, decir que en realidad no existe, pero sí existe un problema de estabilidad. Y vamos al siguiente caso.
Miren que todos los indicadores de corto y de largo plazo son los mismos. No hay pérdidas de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque mi proceso es estable. Pero tampoco hay pérdidas importantes, ¿cierto? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi proceso está centrado. Mi proceso es estable y está centrado. Pero ¿por qué la capacidad es tan baja? Porque tenemos una variación muy alta. Como decir, nuestra capacidad instalada no es la adecuada. Lo mejor que da el proceso no es tan bueno. Lo mejor que da el proceso no nos permite cumplir con las especificaciones a un buen nivel de calidad. Pudiéramos tener un proceso estable, pero en muy buenas condiciones de variación. Miren, este sería otro caso. Es estable, todo lo del corto plazo se conserva en el largo plazo porque no hay cambios y hay una pequeñísima pérdida, diríamos por un pequeño descentramiento que es en realidad despreciable. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué es un cambio grande de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? Pues mi consejo es que se preocupen y lo consideren significativo cuando es más del 15%. Cuando hay una diferencia mayor a 15% entre CP y PP o entre CPK y PPK, es problema de estabilidad. Y cuando hay una diferencia mayor a 15% entre CP y CPK o entre PP y PPK, es un problema de centramiento. ¿Ok? Espero les sea útil y les guste. Gracias.